En Nicaragua, los músicos, de ser artistas, se convirtieron en perseguidos por un régimen que, por medio de su hijo el bastardo y frustrado Juan Coca Ortega Murillo, se encargó de exterminar a los pocos músicos que aún quedaban luchando por sobrevivir de este hermoso arte en nuestra bella Nicaragua. Muchas fueron las bandas musicales y sus integrantes que fueron expulsados, secuestrados y perseguidos un fatídico abril del 2022, que se volvió una pesadilla para los músicos nicaragüenses. Muchas acusaciones, y muy fundamentadas, señalan directamente al hijo de los parásitos vivientes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo, como el principal cabecilla, ejecutor y mano negra detrás de estos actos criminales de venganza frustrada en contra de los músicos nicaragüenses de todo el país. En este video, después de 3 años de esta criminal persecución, algunos músicos como el guitarrista, ex productor musical, arreglista y compositor del FSLN, destapan con lujo de detalles cómo es que el frustrado Juan Coca movía los hilos para poder seguir su sueño frustrado como músico en la palestra musical y así hacerse un nombre entre muchos músicos nicaragüenses, a tal punto de darse cuenta de que su sueño de ser un gran músico reconocido solo quedó en sus sueños mojados y en las grandes drogadas que se daba y se da, creyendo que es seguido por multitudes. Este parásito de la sociedad, que Murillo debió haber abortado, hoy será expuesto más allá de sus aspiraciones políticas, donde revelaremos una de sus más grandes pesadillas, la frustración de no dedicarse al 100% a la música. Su madre, la diabólica, asesina y de sobaco peludo, Rosario Murillo, le tuvo que prohibir que se dedicara a la música en su totalidad, y le impuso que dedicara un 95% de su tiempo a otras facetas como la política y los negocios turbios de sus asesinos padres. A Juan, antes del despertar y rebelión de abril del 2018, muchos lo consideraban el patrocinador del rock en toda Nicaragua. A sus 42 años de edad, Juan el cocainómano, cada vez que llega a un bar a bacanalear, emborracharse y drogarse, es muy poco probable que logre pasar desapercibido. Siempre junto a su coquera mayor, la ex Miss Nicaragua Xiomara Blandino, entran a los bares agarraditos de la mano, junto con el grupito de amigos más cercanos, que en su mayoría forman parte y trabajan en el canal de televisión, agencia de publicidad y radio que él maneja en Nicaragua. Este parásito, antes de llegar a un bar en Managua, lo hace escoltado con al menos 3 patrullas de policía. Después de estacionar su camioneta en el parqueo del bar donde llega a drogarse, sus escoltas, la misma policía orteguista, suelen cerrar las calles aledañas con un cordón de seguridad policial, para que, ante cualquier atentado contra el cabeza de huevo de Juan Coca, puedan protegerlo de manera más confiable. Con este tipo de acto, la presencia de los hijos de los dictadores de Nicaragua es casi imposible de ignorar. La policía sandinista y orteguista lo escolta hasta el bar donde va a tapinear y drogarse, con las sirenas encendidas y los radios comunicadores, como si se tratara del presidente de Estados Unidos. Estos actos absurdos con Juan el cocainómano eran muy diferentes cuando apenas era un adolescente soñador y tímido. Sus más cercanos conocidos y familiares lo describían como un tipo al que le gustaba la música y era fanático de tocar covers de bandas muy conocidas, con su agrupación musical llamada Ciclo de Luna. Su grupo Ciclo de Luna estaba conformado por sus hermanos Laureano Ortega Murillo y Daniel Edmundo. En el colegio donde ellos estudiaron la secundaria, el colegio Doris María Tijerino, en Managua, interpretaban los covers musicales de otras bandas muy famosas. El parásito de Juan Bolas, desde esa época, era muy raquítico y sin gracia alguna, con facciones que en aquel entonces eran muy idénticas a las de su padre cuando era un adolescente. Pasaron los años y Ciclo de Luna se disolvió cuando sus hermanos decidieron abandonar la banda musical. Años más tarde, Juan Cabeza de Huevo decidió no dejar morir su banda, lo que lo llevó a reclutar a otros músicos con mayor calidad musical, y fue así como fundó de manera definitiva la fracasada banda de rock alternativo Ciclo, el proyecto más importante y soñador de este cocainómano. Juan Frustración, con su nueva banda y nuevos integrantes, se convirtió en el guitarrista, compositor y director musical de la fracasada agrupación. Una artista nicaragüense de nombre Gabriela, quien conoce a este parásito de Juan Coca desde el 2004, afirma que la pasión de este es la música
pero su madre, la bruja y asesina Rosario Murillo, ya no le permite dedicarse de lleno a la música. Esto ha llevado a Juan Cocainómano a sentirse una persona frustrada en su totalidad. Gabriela, ex amiga de Juan Bolas, que habló bajo anonimato por primera vez, asegura que la música es solo otra de las tantas frustraciones que carga este engendro de la sociedad. Fuentes muy cercanas que expusieron a Juan Frustración afirman que desde niño, tuvo varias facetas en su vida, pero nació para ser un fracasado en todas ellas, incluso en la cama. Amistades cercanas que decidieron enterrarle el puñal a Juan Bolas y exponerlo, aseguran que su personalidad cambió por completo cuando sus padres le ordenaron abandonar la música y dedicarse a administrar los negocios turbios de la familia Ortega Murillo. Estos incluyen Telenica Canal 8, ahora mejor conocido como TN8, uno de los tantos canales de televisión a nivel nacional que la dictadura Ortega Murillo adquirió en el año 2010, en una compra oscura por una cantidad de $10 millones. Este canal forma parte del emporio mediático del régimen en la actualidad. Además, Juan Frustración dirige la agencia publicitaria Difuso Comunicaciones. Investigaciones revelaron que estas dos empresas, entre los años 2019 y 2020, se echaron a los bolsillos unos contratos estatales millonarios por una cantidad de más de $400,000, dinero que fue gastado en parrandas y excesos de drogas de Juan Coca, sus compañeros de trabajo y amigos más cercanos. Es importante recordar que bajo los hombros de Juan Bolas también están otros medios de comunicación de menor impacto social en Nicaragua, como Radio 1, Radio Rock FM, y el canal que nadie mira en Nicaragua, el Canal 22. De igual forma, Juan Frustración, bajo perfil, fundó un emprendimiento de alimentos llamado Merol, en donde, el 1 de febrero de 2022, pidió un permiso para establecer la marca que hasta el momento comercializa carnes, licores, café, granos, leche, entre otros productos. Juan Coca, con el dinero que recibía y recaudaba de todas estas empresas que le facilitó el régimen para que las dirigiera, se encargó de supuestamente apoyar a la mayoría de la palestra musical de Nicaragua. Las plataformas que más exposición daban a los músicos nicaragüenses eran Radio Rock FM y el canal televisivo TN8. Estos medios se encargaban de publicitar los eventos de varios grupos musicales emergentes. Juan Frustración también daba órdenes para que estos grupos fueran apoyados con financiamiento, para que los mismos pudieran realizar eventos y festivales de rock de primera calidad. Estos eventos contaban con grandes escenarios, equipos de sonido de primera generación y pantallas gigantes. Todo esto, sin duda, era costeado por Juan Bolas, ya que los músicos y artistas en ese momento no tenían esas posibilidades de ninguna manera. Músicos bajo anonimato confirman que, además de dar sus presentaciones en vivo, también cada banda musical cobraba un pago por cada evento en el que se presentaban. Así lo confirmaron y revelaron varios músicos exiliados fuera de Nicaragua. Todo esto cambió cuando casi todas las bandas de rock de la escena nicaragüense rompieron sus lazos de amistad con Juan Bolas en la crisis política de aquel fatídico abril del 2018. Toda la escena musical en su totalidad prefirió solidarizarse con las víctimas de abril del 2018, componiendo canciones y realizando conciertos y festivales donde criticaban fuertemente la brutalidad del régimen de los Ortega Murillo en aquel trágico año. En este espaldarazo al hijo de los dictadores, los músicos de Nicaragua pedían en sus conciertos justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen hacia el pueblo nicaragüense, y de manera rotunda, como modo de protesta, dejaron de apoyar los conciertos de Juan Bolas con su banda Ciclo. Entre las múltiples protestas, los músicos pidieron a la Radio Rock FM que quitaran sus canciones de la programación radial y evitaran seguir poniéndolas al aire. Con todo lo sucedido, su ex amiga Gabriela expone que Juan Frustración dijo que los músicos lo traicionaron y que por haberlos apoyado todos ellos le debían algo, porque él les dio su apoyo cuando más lo necesitaban. Todo esto llevó desde el 2018 hasta la actualidad a que Juan Bolas se convirtiera en más radical con sus discursos y mensajes públicos. Juan Coca y sus amigos siempre justificaban los crímenes políticos de sus padres y exaltaban a Augusto César Sandino y a Carlos Fonseca como los fundadores del criminal FSLN. En su red social personal expresaba su odio contra los Estados Unidos, apoyaba la legalización de la marihuana, mostraba su odio contra la Iglesia Católica y su gran apoyo hacia los regímenes de partido único en el mundo.
Estas actitudes de Juan Coca son influenciadas por su madre, quien le asigna el rol de un vástago joven, y Juan Bolas le obedece ya que creció en un círculo meramente politizado. En la actualidad, Juan Frustración no olvida a todos los músicos nicaragüenses que le dieron la espalda por criminal. Ese rencor no se quedaría ahí, y decidió vengarse en abril de 2022. Después de que la banda de rock nicaragüense Monroy and Summernage diera un concierto en homenaje a sus 15 años de trayectoria, en donde participaron 11 agrupaciones musicales que, según él, lo traicionaron. En el evento de homenaje a Monroy y Summernage, muchos de los músicos, técnicos, productores y promotores que estuvieron ahí afirman con seguridad que fue el mismo Juan Bolas quien dio la orden de cazar y encarcelar a todos los músicos invitados ese día. También los músicos exponen que quienes tomaron la decisión final fueron sus padres, quienes con la policía orteguista persiguieron uno a los músicos que tocaron ese día, con el fin de perseguirlos y expulsarlos del país. Decisión final que ya no fue tomada por Juan Frustración, sino por sus criminales padres. El 12 de abril del 2022, Juan Frustración, lleno de resentimiento, ejecutó su plan para mandar al chipote al músico y cantante José Monroy, con quien había sido amigo hasta el 2018. Ese mismo día, también fueron capturados y encarcelados en el chipote Xochitl, Tapia y Salvador Espinosa, dueños de Saxo Producciones y productores del concierto. Para el 13 de abril del 2022, la persecución a los músicos críticos del gobierno Ortega Murillo se intensificó. Entre los que fueron llevados al chipote se encontraban Lenin Ortiz, músico y dueño de la banda Manifiesto Urbano, y Ludwig Gómez, vocalista de la banda Jimena. Por otro lado, la artista italiana Emilia Ariente y Leonardo Canales, productor audiovisual de La Antesala de Nicaragua, fueron capturados y deportados a Costa Rica e Italia, respectivamente. Todos estos músicos y productores habían participado en el concierto en homenaje a la banda Monroy y Summernage. Fuentes revelan que muchos sandinistas, amigos de Juan Frustración, se infiltraron en el aniversario de Monroy y Summernage, incluyendo escoltas y policías vestidos de civiles que cuidaban a Juan, alias el eyaculador precoz. Entre los infiltrados, un amigo cercano a Juan Bolas entró sin autorización al camerino de los músicos galardonados, haciendo preguntas extrañas. Este infiltrado incluso se quedó en una de las casas de los músicos capturados. Fanáticos que asistieron al concierto el 2 de abril del 2022 afirmaron haber disfrutado el evento, ya que no habían podido ver tocar a la banda en vivo desde el 2018. Sin embargo, también mencionaron que sintieron una vibra extraña, como si algo malo estuviera por suceder, lo que días después se convertiría en terribles consecuencias. Entre el público del concierto, algunos seguidores se acercaron a saludar a las bandas, pero había personas extrañas que no mostraban entusiasmo y parecían incómodas. Resultó que eran policías de civil infiltrados. Un vocalista de una de las bandas reveló en anonimato que incluso trabajadores de Rock FM, que sabían que todos los artistas presentes estaban en contra de la dictadura, asistieron sin sentido aparente. Jaime Ibarra, conocido como El Churro Jones y amigo de Juan Carlos, se infiltró en los camerinos, haciendo preguntas sospechosas a los artistas y luego durmiendo en la casa de Josué Monroy. La persecución se intensificó después del concierto. Gabriel, ex compañera de escenario, asegura que la ausencia de Noel Portocarrero, amigo cercano de Juan Carlos, permitió que los músicos fueran desterrados sin obstáculos. En Nicaragua, la escena musical está en ruinas, con músicos que se han visto forzados a permanecer en silencio o tocar solo en eventos organizados por el régimen. En los meses previos a la cacería contra los músicos, Jaime Ibarra y otro infiltrado se colaron en grupos de WhatsApp de artistas opositores. Las conversaciones privadas llegaron a oídos de la rata de Juan Carlos y en los conciertos recientes, la policía presionaba a los dueños de locales para que prohibieran a los artistas cantar contra el gobierno. Jaime Ibarra, conocido como Churro Jones, era un cercano del cabeza de huevo de Juan Carlos y actuaba como cazatalentos en TN8. Pero su relación con la rata de Juan Carlos persistía en privado, a pesar de que trató de simular un distanciamiento. Tras el concierto homenaje a Monroy y Summernage, la represión se intensificó. Los dueños de bares recibieron ultimátums de la policía y varias bandas cancelaron giras por amenazas. Monroy fue arrestado el 12 de abril del 2022 y sufrió un trato brutal en el chipote. Lo interrogaron durante 48 horas, cuestionándolo sobre patrocinadores y su música.
A pesar de la producción de alta calidad del evento, se desconocía el financiamiento completo. El 14 de abril, Monroy fue deportado a Honduras y tras obtener la nacionalidad hondureña, se refugió en España para retomar su carrera musical. Salvador Espinosa y Xóchitl Tapia también fueron exiliados, siendo enviados a Alemania el 21 de abril del 2022. La Rata de Juan Carlos Ortega, nacido el 17 de octubre de 1981, es el hijo del violador de niñas Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua durante la Revolución Sandinista. Desde pequeño, el cabeza de huevo de Juan Carlos enfrentó problemas de lenguaje que podrían explicar su tartamudeo en apariciones públicas. Criado por la ama de llaves, Alicia Romero, mientras sus padres estaban enfocados en la política, la rata andante de Juan Carlos y sus hermanos crecieron en un entorno fuertemente influenciado por la ideología sandinista. Tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, la bruja de Rosario Murillo tomó un rol activo en la crianza de sus hijos, incluyéndolos en actividades musicales y manteniéndolos bajo un estricto control. A pesar de una crianza controlada, los hijos de los parásitos de los Ortega Murillo eran conscientes de la manipulación y los secretos familiares. La rata de Juan Carlos estudió comunicación social en la UCA, donde su madre fue su tutora de tesis. Aunque la bruja de Murillo lo entrenó y diseñó su vida en privado, la rata de Juan Carlos consideraba a su padre como el verdadero cerebro detrás de su formación ideológica y política. Lenin Ortiz, productor musical del régimen nicaragüense y fundador de la banda Monroy y Surmenage, se convirtió en uno de los objetivos de la persecución política en 2022. Tras renunciar en agosto del 2018, Ortiz fue contactado por Josué Monroy antes de su arresto y se enteró de las amenazas que se cernían sobre él. A raíz de la represión, Ortiz huyó de Nicaragua, llevándose consigo equipos de trabajo y a su familia. Tras un mes en Costa Rica, se trasladó a los Países Bajos, donde actualmente busca asilo político. Durante su carrera, Ortiz trabajó estrechamente con la familia presidencial, componiendo y produciendo música para campañas y eventos del régimen, pero rompió lazos con el régimen tras mostrar su solidaridad con las víctimas de la crisis del 2018. La rata de Juan Carlos Ortega Murillo comenzó su carrera profesional en 2008 con la agencia Difuso Audiovisuales, enfocada en conciertos y producción audiovisual. Posteriormente, tomó control del Canal 8 y se rodeó de un círculo cercano compuesto por antiguos compañeros y colaboradores. Entre ellos están Noel Portocarrero, vocalista de Ciclo, Hazel Bojorge, ex encargada de Rock Nica, y varios trabajadores de la Rock FM como Lino Alvarado, Miguel Jalvey y Henry Green. Harold González, conocido como Surial, dirige su producción audiovisual, y Marcio Vargas, presentador de Canal 8, también es parte de su círculo. Joaquín Vargas, hijo del analista político Óscar René Vargas, es uno de sus más cercanos, manejando el sonido y, según algunas fuentes, supervisando operaciones de espionaje y ataques a manifestantes durante la crisis del 2018. Sin embargo, la relación entre Joaquín y Juan Carlos se deterioró recientemente, posiblemente debido al encarcelamiento y destierro de su padre, Óscar René Vargas. En julio del 2013, el cocainómano de Juan Carlos Ortega Murillo mostró un cambio significativo en su perspectiva, alejándose de su enfoque artístico hacia una mentalidad más política, una transformación que se evidenció en su respuesta sobre la violencia durante el Occupants. Desde entonces, la bruja de Rosario Murillo instruyó a sus hijos para cerrar sus círculos de amigos a favor de personas de confianza, limitando sus interacciones y vínculos externos. A partir del 2016, la rata de Juan Carlos comenzó a vivir en un entorno de lujo y excesos, financiando proyectos costosos como una película de Paramount Pictures y un álbum musical con una mezcla de sonido que costó $100,000, marcando el disco más caro en la historia de Nicaragua. Sus presentaciones con la banda Ciclo, aunque gratuitas para el público, se caracterizan por un alto nivel de producción y un despliegue de recursos significativos. La seguridad y los lujos acompañaron su vida, incluyendo escoltas y patrullas policiales, como se vio en un incidente en 2016, cuando llegó tarde a un ensayo borracho, rodeado por una comitiva policial.
este estilo de vida opulento y la creciente alienación impuesta por su madre llevaron a la rata de Juan Carlos a un aislamiento más profundo, limitando su capacidad para viajar y disfrutar de su carrera musical debido a sanciones internacionales y la oposición local. El aislamiento también afectó su pasión por la música. En privado se le ha visto frustrado y deprimido, incapaz de canalizar sus emociones a través del rock como solía hacerlo. Los excesos y la presión política han mermado su conexión con la música, con situaciones como un episodio donde tocó una batería de manera descontrolada en una reunión, destacando su creciente desasosiego y desconexión emocional.